Venimos de incógnitos, mi esposa y yo. Pero bueno, nos da gusto estar aquí. Damos gracias a Dios por estos momentos, estos tiempos que Dios ha ido armando. Nos ha dado gusto ver lo que Dios hace. Y bueno, tener estas reuniones, vamos a ver cómo las vamos todavía coordinando, de forma que pues cumplan los planes de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a tomar el lugar para la palabra. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Dice la Escritura: y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Le he titulado a este mensaje: La caída de Saulo. Es muy interesante lo que, mientras yo estaba orando, pidiéndole al Señor qué tema compartir el día de hoy, me llamó la atención mientras yo buscaba algún texto que pudiera despertar mi espíritu. Me llamó la atención este texto. Me di cuenta que cuando Saulo persiguió la iglesia de Jerusalén, el Señor no intervino. En Hechos capítulo 6, Saulo mató a Esteban y Dios, entre comillas, no hizo nada. Todavía Saulo seguía matando a los cristianos en Jerusalén, o a los cristianos de Jerusalén, y Dios no hizo nada. Sin embargo, cuando Saulo pide cartas, permiso de las autoridades judías para perseguir a los cristianos que estaban fuera de Israel, porque Damasco ya no es territorio israelí, Damasco ya es territorio de Siria. Entonces, cuando Pablo va fuera de Israel, entonces Dios interviene. Ahí sí Dios intervino. Entonces me preguntaba por qué el Señor no intervino cuando Saulo estaba en Jerusalén persiguiendo a los cristianos, y por qué sí interviene cuando Pablo va fuera de Israel. ¿Cuál es la razón? Incluso quiero que vea Hechos 9, versículo 13. Es interesante lo que el mismo Ananías le recuerda al Señor cuando el Señor lo manda. Ahorita vamos a estar tratando de analizar todo esto. Pero en Hechos capítulo 9, el versículo 13 dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Todo mundo sabía lo que Pablo había hecho en Jerusalén, y todavía Ananías se lo recuerda al Señor cuando Dios lo manda. Y además también le dice, vea lo que dice el versículo 14: y aún aquí, fuera de Israel, tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Aún aquí. Entonces, la intención de Pablo era seguir matando cristianos, y no nada más en Jerusalén. Quería, o había salido fuera de Jerusalén. Pero el punto es que cuando va hacia Damasco, entonces Dios interviene. Y la pregunta es ¿por qué? Así que voy a tratar de que comprendamos esto, porque también hay una verdad espiritual que podemos encontrar en esta situación. Entonces, nuestro primer punto sería: ¿por qué el Señor no intervino contra Saulo cuando él estaba matando cristianos o matando a su pueblo en Jerusalén? Quizá la razón más clara que encontramos en la Escritura es que la iglesia de Jerusalén no quería cumplir el mandato de la Gran Comisión. Esta es la primera realidad. La iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda, estaba siendo bendecida, milagros, se compartían todo, no había nadie necesitado.
Entonces la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. Vea cuál es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice el versículo 19: por tanto, id y enseñad a todas las naciones. El mandato es salir, ir a todas las naciones. Luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la gran comisión. El Señor le pide a la iglesia, a los discípulos que estaban en Jerusalén: salgan, vayan a las naciones. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, la iglesia de Jerusalén no había salido. Durante todo ese tiempo, la iglesia solamente estaba en Jerusalén. Más o menos había pasado algo en Samaria, encontramos ahí el capítulo 8, pero los samaritanos pues todavía eran como que parte añadida, obligada de los judíos, ¿no? Estaban ahí, de todos modos no salían. Así que la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. ¿Y por qué lo decimos? Quiero que vaya a Hechos capítulo 11 y vea una respuesta importante. Cuando Pedro va en Hechos capítulo 10, Pedro va con Cornelio. Cornelio es una persona inconversa, no judía. Cuando Pedro va ahí con Cornelio, el Espíritu Santo cae sobre toda la familia de Cornelio y son bautizados en el Espíritu Santo. Y Pedro se ve obligado a bautizarlos en agua, que era la forma visible de demostrarle al creyente y al mundo: soy parte de la iglesia. El bautismo es muy importante, tenemos que bautizarnos si no lo has hecho. ¿Por qué razón? Porque es la forma en que tú, en que te ves unido. Gracias, amor. Gracias. Y gracias. Entonces la forma en como uno se añade visiblemente a la iglesia es por agua. El bautismo en agua. Claro que el bautismo en agua no me cambia, es algo físico, eso no me transforma si mi corazón no se ha convertido al Señor. Entonces yo me puedo bautizar sin haberme arrepentido y entonces soy solamente un pecador mojado, pero no soy realmente parte del cuerpo de Cristo. Cuando mi corazón se transforma y me bautizo, entonces hay una transformación poderosa, pero es una evidencia física. Entonces la gran comisión le pedía al pueblo que fuera al mundo, enseñara y bautizara. Y entonces Pedro, cuando va con Cornelio, que no era judío, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio, toda la familia, y Pedro se ve obligado a bautizar a la gente aunque no eran judíos. Porque Pedro no entendía, no había comprendido la gran comisión. Pero cuando lo ve con sus propios ojos, cuando ve que gente inconversa o gente que no era judía recibe el bautismo en el Espíritu Santo, como que más o menos se le abre un poquito el coco a Pedro, ¿no? Me acuerdo una vez que estuve en España, uno de los pastores que nos recibió me comentaba que él había ido a África. Y dice, era increíble para mí ver, como no había tele en ese tiempo, no sé cómo esté ahorita, pero no había tele, me decía el pastor, hasta los niños se sentaban ahí al frente a oír la predicación y me llamaba la atención lo atentos que estaban todos. Pero resulta que mientras yo predicaba, el Espíritu Santo cae sobre los africanos que estaban ahí y empezaron a hablar en lenguas. Y el pastor me dijo esto que no voy a olvidar: hasta ahí creí que el evangelio que predicamos es la verdad. Me llamó la atención que dijera eso, porque no lo había visto él, ¿no? Ahora, Pedro había oído que el Señor demandaba que fuéramos a las naciones, pero la iglesia de Jerusalén no había ido a las naciones. Entonces cuando Pedro llega con Cornelio, predica y la gente recibe el bautismo en el Espíritu Santo, como que Pedro empieza a comprender un poco. Pero vea lo que dice Hechos capítulo 11, dice en el versículo 1: y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Nótese por favor, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Verso 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él. O en otras palabras, le reclamaron, diciendo, versículo 3: ¿por qué
has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos. Esta pregunta es muy interesante. Esta gente no le pregunta a Pedro: oye, ¿que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo los inconversos? ¿Cómo fue? No le preguntaron eso. Le preguntaron: ¿por qué comiste con incircuncisos? La palabra incircunciso era una palabra muy despectiva. Cuando se le hablaba a alguien de incircunciso, estaba yo leyendo algunas posturas que tienen los rabinos de ese tiempo, las frases que se decían, y hay muchas, pero una de esas me sorprendió, donde los rabinos decían: no ayudes a ninguna mujer gentil a dar a luz, para que no traigas otro perro al mundo. Hablando de los gentiles. O sea, entre los judíos ortodoxos hay mucho despotismo hacia los demás, ¿no? No todos, por favor, no todos, pero hay algunos que sí son gandallas, ¿no? Hay algunos que tienen una corriente muy gandalla y se consideran un pueblo tan especial que alejan a los demás y los ven por menos o nos ven por menos, ¿no? Entonces, cuando estos cristianos hacen esta expresión a Pedro: ¿por qué te metiste con incircuncisos? Es una expresión muy despectiva, era un insulto, ¿no? Entonces fíjese cómo la iglesia que está aquí en Hechos capítulo 11 no le había caído el 20 que tenían que ir a las naciones. Estaba muy cómoda aquí, decían: somos los escogidos, Dios está entre nosotros, aquí hay milagros, aquí hay señales, aquí hay prodigios, no más nosotros. Mire que esto le puede pasar a la iglesia. No más nosotros, ya no le prediques a nadie. ¿Para qué traes gente que no conocemos? Nomás nosotros somos la iglesia del Señor. Aquí nosotros, ya no traigas más, ya no prediques más, ya no trae. Mira nomás a quién fuiste a traer, ni lo conocemos. ¿Qué trae si trae mañas? ¿No? Y entonces nos cerramos a predicar el evangelio. Y entonces lo que hace aquí Pedro es dar una explicación, pero esto nos demuestra el corazón de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba viviendo en un avivamiento, pero se le olvidó que tenía que ir al mundo. Ese era el problema. De hecho, hermanos, alguna vez lo comenté aquí, la iglesia que transforma el mundo no es la iglesia de Hechos 2. La iglesia que transforma el mundo es la iglesia de Hechos capítulo 11, la iglesia de Hechos capítulo 15, que es Antioquía. Antioquía es la que entiende que necesita un trabajo misionero, y Antioquía establece un proyecto misionero que incluía a todo el mundo. La iglesia que transformó el mundo fue la iglesia de Antioquía, que era gentil además, no era la iglesia de Hechos 2. Hechos 2, la iglesia de los judíos perdió la visión, y entonces Dios tuvo que levantar esta persecución. Quiero que aquí vayamos contemplando algunas cosas. Podemos estar muy bendecidos, Dios está con nosotros, y sin embargo algo no estamos haciendo bien. La iglesia de Jerusalén estaba bien, estaba con Dios, todos los días tenían reunión. Usted se queja a lo mejor de que chale, hay que ir los miércoles, ¿no? Todos los días tenían reunión, ¿no? Y no se quejaban. Todos los días estaban en el templo, tenían oración en la mañana, en la tarde y en la noche o al atardecer, ¿no? Estaba en un avivamiento. Había milagros, había prodigios, se compartían todo. Estaban a punto de establecer el reino de Dios, pero habían olvidado algo: había que incluir a los gentiles. Y los judíos cristianos, más enfrascados en su cultura, dijeron: no vamos a salir, porque si Dios está aquí con nosotros, no necesitamos salir. ¿Sabe? Cuando estamos siendo bendecidos, ese es un problema, porque pensamos que estamos bien. Dios está aquí, Dios se mueve conmigo, hay milagros, hay bendición económica, estamos bien. Entonces la iglesia de Jerusalén no había comprendido la gran comisión, no lo había comprendido. Por eso Dios tiene que permitir, o incluso quizá Dios tiene que levantar esta persecución. Entonces a veces tenemos problemas donde decimos: ¿por qué? Si yo estoy bien. ¿Por qué? Si estoy bendecido, Dios está conmigo,
Estoy yendo a la iglesia todos los días, diezmo, ofrendo, leo mi Biblia, todos los días oro, me levanto a las 4 de la mañana a orar. Yo sé que son sueños guajiros, usted no se levanta a las 4 de la mañana a orar, pero vamos a decir que lo hace. Me levanto temprano a orar, ¿no? ¿Por qué me está yendo así? Ayer hablaba con un hermano que me decía, estoy en una bronca, me están sacando de mi casa y bueno, yo le decía, tienes que analizar por qué. Quedaba callado, algo está pasando, es que no entiendo, no sé por qué. Yo sé que no entiendes por qué, yo he estado en esas. ¿Por qué me está pasando esto? Sí, según yo estoy bien. Ahora, si usted está en broncas y usted piensa que está bien, la pregunta es, ¿por qué está en broncas? ¿Por qué tiene broncas? ¿Por qué tiene problemas? Si según usted lo está haciendo todo bien, hay algo que no está haciendo. No es que esté haciendo algo malo. Las cosas malas nos vienen no porque estemos haciendo algo malo necesariamente, sino porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Ok, no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estoy cumpliendo con mis deberes, algo que debería de ser. En este caso, la iglesia de Jerusalén no estaba yendo a los gentiles, no quería. Y cuando Pedro fue, los cristianos llamaron a Pedro y ¿por qué te metes con los incircuncisos? No, preguntaron, oye, que hablaron en lenguas. Oye, ¿y cuántos fueron? ¿No? ¿Cuánta gente había y los bautizaste? ¿Y qué pasó? No fue esa la pregunta. La pregunta fue, ¿por qué comiste? Comiste era una señal de compañerismo. Todavía en el Medio Oriente el comer es una señal de pacto, es una señal de intimidad, es una señal de relación. ¿Cómo que te relacionaste con los gentiles? ¿Cómo que conviviste con los gentiles? ¿No? Lo rechazaron completamente. Entonces la iglesia tuvo que ser perseguida porque no estaba cumpliendo. No estaba pecando, es definitivo. La iglesia no estaba pecando, pero no estaba cumpliendo. Y nosotros podemos estar en la misma situación. No estoy pecando, pero no estoy cumpliendo. Estoy muy cómodo en mi lugar. ¿Sabes que naciste con un propósito? ¿Sabes que Dios tiene para ti un plan? La pregunta es si estás viviendo bajo ese plan, bajo ese proyecto de Dios. Lo que veíamos en Colosenses 1:9, ¿no? Oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Voluntad es propósito. La palabra griega que traduce voluntad es propósito. Entonces Dios te creó con un propósito. Si tú estás muy cómodo viniendo a la iglesia, estoy chido aquí, qué padre, oigo las alabanzas, me gustan, me meto a la alabanza, diezmo, ofrenda, esa no es la totalidad de tu propósito. Eso es parte de tu propósito. La otra es si ya entiendes cuál es tu propósito. Y si no sabes cuál es tu propósito, pero tampoco estás buscándole, entonces créeme que se levantarán pruebas o persecuciones, como lo quieras llamar, broncas que van a sacudir tu vida y que tú vas a decir, ¿por qué Dios mío me pasa esto si soy tan bueno? Ok, eres bueno, pero incompleto, porque no estás cumpliendo la razón o el propósito por el cual Dios te creó. Entonces no solo vienen pruebas porque somos malos, también vienen pruebas porque no estamos cumpliendo. Ahora vea lo que dice Hechos 9, el versículo 1. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respirando. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Pablo estaba controlado por un espíritu de asesinato contra la iglesia. Pablo estaba siendo controlado por un espíritu de asesinato contra la iglesia. Él odiaba la iglesia, y la única forma, la única razón por la cual alguien odia la iglesia, o la única razón por la cual alguien odia a los cristianos, es porque trae un demonio. No hay de otra. Entonces Pablo estaba así, plenamente endemoniado, respirando amenazas de muerte. El diablo lo estaba controlando. Dios lo sabía. Entonces cuando Pablo va a Damasco, sigue con el mismo espíritu con el cual había matado a los cristianos.
Deseaba matar a los cristianos, deseaba levantarse contra los cristianos. Nótese qué quería hacer Pablo. Fíjese bien, versículo 2, Hechos 9, verso 2. Y pidió de él, hablando del sacerdote, del sumo sacerdote, pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco está en Siria, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, nótese que no importaba, hombres o mujeres, a la par los odiaba Saulo, ya sea hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Esta es la actitud que tenía Pablo, de odio a los cristianos, y con esa actitud iba a Damasco. No los iba a matar en Damasco porque estaban fuera del territorio israelita. Los iba a capturar en Damasco, en Siria, y los iba a traer a Jerusalén para matarlos en Jerusalén. Pablo creía que así estaba bien la cosa. Y es que en Jerusalén, dijo el Señor, es donde se matan a los profetas y a los enviados. Hay una situación ahí interesante. Pero bueno, vamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué Dios interviene cuando Saulo va contra la iglesia de Damasco? ¿Por qué ahí sí interviene? Nótese en qué momento Dios interviene. Versículo 3, Hechos 9:3 dice el verso 3. Y yendo él, Saulo, por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuándo tocó Dios a Saulo? Antes de entrar a Damasco. Cuando ya Saulo iba a la segura, ya estaba cerca. En ese momento Dios intervino. En ese momento lo rodea una luz del cielo, que lo tumba. Una luz del cielo que lo tumba del caballo antes de ingresar a Damasco. Esto es una promesa para nosotros. Podemos confiar en Dios, no importa qué tan cerca esté el peligro. Si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, nótese, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, a la mera hora Dios hará un milagro. A la mera hora. No se preocupe. Si está en pruebas, pero las pruebas nos ayudan a reflexionar. Las pruebas nos purifican. Las pruebas nos hacen comprender estoy bien o estoy mal. Las pruebas demandan que yo haga cambios en mi vida. Si usted no hace cambios, las cosas no van a cambiar. Las pruebas son para eso. Tengo que hacer cambios y tengo que concientizar cuáles son mis cambios, qué tengo que cambiar en mi vida. Pero aunque venga el peligro de frente, a la mera hora Dios puede obrar. Hace algunos años mi esposa la invitaron, creo que a las sierras de Oaxaca, y el pastor le contó esto que ella me contó. Pero el pastor le decía a mi esposa que ellos habían ido a predicar ahí en las sierras, o Oaxaca o Veracruz, no recuerdo, pero llegaron a un lugar donde empezaron a predicar el evangelio, y entonces el cacique del lugar no le gustó, los agarró, juntó a todo el pueblo, los agarró y le dijeron a los cristianos: si regresan, a ustedes los hombres los voy a castrar. Aquí somos católicos, aquí no admitimos propaganda de otras religiones. Si ustedes regresan, los hombres los castro. Los dejaron ir, ellos se fueron y dijeron: Señor, gracias. Los hombres muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque fueron librados. Estaban en la iglesia, llegaron en la iglesia, estuvieron un tiempo ahí, cuando Dios les dice al pastor: regresen a predicar. Y el pastor empezó asustado: Señor, pues ¿qué no oíste? ¿No? ¿Qué no te importa mi hombría? Pero el Señor fue insistente: vayan. Así que los hermanos fueron a predicar. Empezaron a predicar a escondidas, pero no se pudieron esconder. Inmediatamente los agarró, se enteró el cacique, el pueblo se juntó contra ellos y llevaron a los cristianos a un lugar fuera del pueblo, y el cacique estaba afilando su machete. Yo les dije lo que les iba a pasar si regresaban. Y entonces el hombre estaba ahí amenazándolos con el machete, cuando dice el pastor: el cielo estaba limpio. No había ni una nube, y quién sabe de dónde vino un rayo que le dio al cacique en los meros testículos.
y lo mató. Y cuando el pueblo vio eso, corrió, huyó. Y cuando nosotros vimos eso, también corrimos, dándole gracias a Dios que nos libró en medio de la muerte. Entonces, cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, no te debe atemorizar los problemas que veas de frente, porque a la mera hora Dios hará algo, aunque no lo veas. Pero tú tienes que estar en el proceso concientizando qué cambios tengo que hacer, qué cosas tengo que corregir de mi vida, qué estoy haciendo mal, por qué Dios está permitiendo que esto se levante, por qué esta situación viene contra mí. Eso es importante, hermanos. Entonces, vea lo que sucede, Hechos 9, versículo 5. Cuando Pablo cae a tierra, él dijo: ¿quién eres, Señor? En griego, Adonai. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, una vez que Pablo cae al suelo, es interesante que Pablo usa la palabra Adonai. Dios quebranta totalmente a Saulo, lo tumba del caballo, cae al suelo por un resplandor, simple y sencillamente. Y vea lo que dice el versículo 6. El verso 6 dice: y él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tremenda la transformación que tiene Pablo, porque él viene con un espíritu de asesinato, viene contra la iglesia, viene con el deseo de matar cristianos. Mas Dios se revela contra Pablo, lo tumba del caballo. Ahí sí, antes de entrar a Damasco, ahorita vamos a ver por qué. Lo tumba del caballo, y entonces ahora Pablo está siendo transformado. Ahora ya no está persiguiendo, ahora entiende que Jesús es Dios. Y él dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Adonai, que yo haga? Ahora entiende que Jesús es Dios. Mire, si tiene enemigos, sus enemigos pueden ser transformados. Lejos de que usted pida a Dios: Dios mío, quítame este enemigo, pídale a Dios: Señor, transforma a mi enemigo, ¿no? Me acuerdo de una hermana, cuando yo era pastor de jóvenes, que en alguna ocasión me llamaba para desahogarse de sus penas. Pero esa ocasión me llamó y me dijo: ¿qué crees que aprendí? Yo tenía una mujer que yo le había prestado dinero y no me pagaba. Y yo le decía: oye, págame, quedaste de pagarme tal fecha, no me has pagado. Y no me pagaba, y no me pagaba. Entonces ya llegó el momento en que me dijo: mira, hazle como quieras, no te voy a pagar. Y yo fui con el Señor y dije: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo actué con buena intención y esta mujer es mala? Y oí la voz de Dios que me dijo: bendícela. ¿Cómo que la bendiga, Señor? ¿Cómo la voy a bendecir? Pues ella no tiene dinero, efectivamente, está bajo maldición. Pero si tú la bendices, pídeme que yo la bendiga para que tenga tanto dinero que no le cueste trabajo pagarte. Y entonces la hermana entendió y estuvo, me dijo ella, orando por un mes por ella. Bendícela, Señor, dale harto dinero, dale tanto dinero que le parezca cosa poca lo que me tiene que pagar. Así que llegó el momento en que al mes la vecina llegó con el dinero. Dijo: vecina, aquí está su dinero, perdóneme, pero de veras que estuve pasando por pruebas económicas y quién sabe, de repente ya la buena suerte me sonrió. No. Le dijo a la hermana: no es la buena suerte, yo estuve orando por usted y Dios la bendijo, ¿no? Pero a veces tenemos enemigos y lo que oramos es: Señor, quítamelo de encima, Señor, cámbialo, Señor, llévatelo, Señor, túmbalo del caballo, como a Pablo, ¿no? Muchas cosas oramos que no son las correctas, ¿no? Tu enemigo, por alguna razón, es tu enemigo. Principalmente lo que Pablo dice en Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu enemigo no es la gente física, tu enemigo son los demonios. Igual recuerdo ahorita cuando yo era pastor de jóvenes, estaba yo en la vocacional y yo tenía un grupo. Empecé a hablarles de Apocalipsis, ¿no? Y los chavos, ya sabe, se asombran con esos temas. Yo también estaba asombrado. Así que tenía 7 discípulos de mi salón.
A ellos cada momento que podíamos nos íbamos a las bancas a las jardineras de la escuela y les hablaba de Apocalipsis, ¿no? Bueno, era tan interesante que hasta los porros se sentaban a escuchar ahí, ¿va? A ver qué hablábamos de Apocalipsis. Uno de ellos, o bueno, varios de ellos se convirtieron al Señor, de los 7, pero uno dijo: yo quiero ir a tu iglesia. Le quedaba re lejos, ¿no? Pues yo quiero ir a tu iglesia. Empezó a venir a la iglesia que estábamos aquí bueno, aquí por el sur. ¿Dónde? En la 201. En la 201. Ahí me conoció mi esposa, o yo la conocí a ella, no sé cómo estuvo. Entonces me acuerdo que llega este joven y de repente toma los cursos para bautizarse, y entonces llega el domingo de bautizo y él dice: yo me voy a bautizar. Y entonces cuando viene ya el domingo, viene bien asustado, lo veo bien asustado. Y le digo: ¿qué tienes? Pues si te vas a bautizar debe ser un día agradable. Ahí viene mi mamá. ¿Y qué? Mi mamá no está de acuerdo que yo sea cristiano. Y ahí viene diciendo que me va a armar un escándalo, tengo miedo. Pues ya lo agarramos, lo metimos, pues había 600 personas, ¿va? Entonces, escóndete por aquí, que nadie te vea. Entonces la mamá entra, ya de repente él me dice: esa es mi mamá. Y una señora de pocos amigos, ¿va? Se veía mal encarada. Y entonces, pero cuando ve tanta gente, no supo qué hacer. Entonces pusimos al chavo hasta adelante, ¿va? Y cuando llega el momento de la prédica, el pastor no sabía nada, pero empieza a predicar, a hablar de lo que es el bautismo, y de repente dice: miren, hermanos, yo sé que aquí hay gente nueva, y que no les hemos dado el curso del bautismo, pero si tú crees en el Señor el día de hoy, tú puedes bautizarte el día de hoy. No importa si no has recibido nada, si crees en el Señor te puedes bautizar. Nos quedamos con la boca abierta cuando la mamá se pone de pie diciendo: yo recibo al Señor Jesús, y se bautizó, ¿verdad? Entonces el hijo estaba: no me late, algo está raro, porque mi mamá venía bien endemoniada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue bautizarlo él primero, y a la mamá se bautizaron. Había como tal vez unas 10 personas, y con esa predicación se sumaron 10 personas más que iban por primera vez, que se querían bautizar. Entonces bautizamos primero a los que estaban ahí, pasamos al chavo adelante, y luego la mamá le dejamos al último por si acaso era mala copa, ¿no? Si había algo raro. Pero la señora se bautizó y se quedó. Dios transformó su vida porque ella venía con una intención malvada, pero Dios la tocó en la misma iglesia. Entonces lo que quiero decirte con esto: Pablo iba así, una mala intención, pero Dios es el que tiene el control de todo. ¿Por qué Pablo tuvo que perseguir cristianos, o por qué Dios lo permitió? Porque la iglesia de Jerusalén no estaba cumpliendo. Sin embargo, la iglesia de Damasco sí. La iglesia de Damasco estaba cumpliendo con la obra del Señor. Y es en ese momento donde Dios interviene contra Pablo, toca la vida de Pablo, transforma la mentalidad de Pablo, e incluso Pablo dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y vea la condición espiritual de Pablo. Yo lo veo así. Hechos capítulo 9 versículo 8 dice de la siguiente manera: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. ¿Cómo estaba Pablo? Ciego. Y creo que esta situación física, Dios le estaba demostrando a Pablo: está ciego, Pablo, no ves las cosas espirituales, aunque crees saber mucho. Porque Pablo nos dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo en 2 de Corintios resalta todas sus cualidades, todo su conocimiento, ¿no? Tanto que Pablo dice: todo lo que sé lo tengo por basura. Que él lo diga es algo impresionante, porque no tenía un titulito, tenía mucho conocimiento que no servía a nada, porque no pudo comprender quién era el Mesías. No pudo comprender que Jesús era el Mesías. Entonces cuando Dios se revela a él,
provoca en la vida de Pablo una transformación en la cual él estaba ciego, yo creo, porque Dios le estaba demostrando: esta es tu condición espiritual, Pablo. Estás ciego porque en realidad no sabes nada. Notemos incluso versículo 13, cómo se veía Pablo. Bueno, una vez más, vea el versículo 13. Dice a continuación: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cómo veían a Pablo? Un hombre malo. Este hombre es malo. Este hombre es un malvado. Este hombre es terrible, Señor. Tanto que Ananías, cuando Dios lo está comisionando, el mismo Ananías le dice: Señor, ¿no sabes quién es Pablo? Pero note lo interesante de aquí: Dios no nos ve de acuerdo a lo que hacemos. Si te has portado mal, Dios te sigue amando. Si has pecado, Dios no te ve en tu pecado. Dios no dice: no hay remedio con este o con esta. Dios no dice eso. Dios te ve de acuerdo al propósito que tiene para ti. Cuando Ananías ve a Pablo, oye de Pablo, dice: no manches, Señor, Pablo es malo, 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 que los malos dicen que malo es malo. Pero el Señor le dice a Ananías, vea lo que le señala en el versículo 15: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, el Señor estaba viendo a Pablo diferente a como lo veía la gente. ¿Cómo nos ve la gente? La gente nos juzga por lo que hacemos. Y cometemos todos errores. Fallamos todos. El problema es que luego nos vemos esa gente y la catalogamos y decimos: así es ladrón, robó una vez, pero ella es ladrón toda tu vida, ¿no? Es como dice el dicho: mata un perro una vez y serás mataperros toda tu vida. Entonces, ¿cómo nos ve el hombre? En base a lo que hacemos. Dios no nos ve así, sino que nos ve de acuerdo al propósito por el cual Dios nos creó. Entonces Ananías está reclamando: es malo. Sin embargo, Dios dice: bueno, yo no lo veo así. No es lo que él no es, o no lo define lo que hace. Él lo define lo que yo tengo para él. Vea lo que dice, y el mismo Pablo creo que aprende esta lección. Vea en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. El mismo Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo mismo que él aprendió. Yo creo que Pablo estaba agradecido con Dios de que no le dijo: mataste a mi pueblo y tal, órale, y azotes por esto y azotes por una venganza. No, yo creo que Pablo estaba agradecido porque Dios me amó a pesar de lo que hice. Dios me eligió a pesar de lo que hice. Ese es el Dios que ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo malo y nos quedamos con lo malo. Dios ve lo bueno. Se dice en alguna ocasión que Miguel Ángel Buonarroti, ese escultor, Miguel Ángel, vio una piedra, le enseñaron una piedra toda ahí, una piedra. Y cuando Miguel Ángel lo vio, dijo: qué maravilla. Y la gente decía: es una piedra. Dicen que de ahí salió el busto del Moisés, una de las grandes obras que este hombre ha hecho. Precisamente lo que Dios ve en nosotros es lo que Él puede hacer con nosotros. Es lo que Él ha creado en nosotros. Tus errores no te definen. Tus fallas y tus fracasos no te definen. No te quedes ahí. A veces la gente te ve y te define por lo que hiciste. No te quedes ahí,
Puedes salir, puedes avanzar, porque Dios está contigo, porque Dios te creó con un propósito. Y si te topas con ese propósito, entonces la gloria de Dios va a reposar sobre ti. Pero el punto es este: ¿qué estás aprendiendo en tu proceso de prueba? ¿Qué estás entendiendo? Porque repito, si no cambias, nada va a cambiar. Si no haces cosas diferentes, nada va a cambiar. Debemos cambiar. Bueno, ¿qué resulta entonces con esto que pasa con Pablo? ¿Cuál es el resultado de esto que hace Dios? Primero, ¿por qué Dios no impide que Pablo persiga cristianos en Jerusalén? Porque los cristianos no habían entendido el propósito de Dios. ¿Por qué Dios impide que Pablo entrara a Jerusalén y matara a cristianos? Porque ¿por qué Dios impide que Pablo entrara a Damasco y no matara a cristianos? ¿Por qué? Porque los cristianos de Damasco sí estaban cumpliendo el propósito de Dios. Esa es la razón. Pero hay resultados con esto que pasa. Una vez que Dios ha tratado con Pablo y por lo tanto con la iglesia, vemos ahora lo que dice el versículo 31. Vaya ahí por favor a Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz, nótese, por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora sí tenían paz. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que hizo Pablo, levantar, ¿qué es lo que provoca Pablo? Vaya ahí a Hechos capítulo 7 me parece, 8. Permítame. Hechos capítulo 8, versículo 3 y 4. El verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres los entregaba en la cárcel. Verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Solo por la persecución empezaron a ir a todas partes obligadamente. Mire, con Dios vamos a cumplir su propósito, o por la buena o por la mala, porque Dios es Dios, ¿no? Tú estás muy cómodo en tu trabajo, pero a lo mejor Dios te quiere sacar de ahí. Tú estás muy cómodo en tu ciudad, pero a lo mejor Dios te quiere enviar a África. Sí, a cada ratito, sí, Dios, que Dios me mande a Cancún. Sí, pero ahí no te va a enviar Dios, ¿no? Dios te puede llevar a lugares que dices, aquí está re feo. ¿Y qué tal si Dios te dice, aquí quiero que vengas y prediques? ¿No? A lo mejor dices, no, Señor, envía a otro, ten piedad de mí. ¿No? Entonces, cuando la iglesia cumple el propósito, empieza a cumplir el propósito, entonces Pablo viene en este espíritu, pero resulta que Dios tumba a Pablo y ahora sí las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria. Incluso todo esto es una situación que la iglesia comprende, ¿no? Es una situación que después de una prueba la iglesia hizo cambios. Vemos a la iglesia predicando. La pregunta es si en las pruebas que tú tienes estás cambiando. Si yo culpo a la gente y digo, todos son culpables de lo que me está pasando, ahí no hay cambios. Si culpamos a la gente, no vamos a cambiar. Yo necesito cambiar. La gente no tiene la culpa. Bueno, sí la tiene, ¿no? En alguna medida. Pero el que tiene que cambiar soy yo. El que está sufriendo soy yo. El que está en mala bendición soy yo. Pues yo que tengo que cambiar. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Si yo soy re bueno, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no porque estés haciendo algo malo, pero porque no estás haciendo lo que deberías. Entonces, ¿por qué estoy pasando por? Porque algo no estoy haciendo. Y entonces el chiste es ver cuál es mi problemática, cambiarla y corregirla, para que entonces la paz que Dios promete venga sobre mí. Dios no te quiere en pruebas.
Lo dice la Escritura. Dios no te quiere sufriendo. Dios no te quiere que estés ahí todo maltrecho. Pero cuando no nos cae el 20, las pruebas tienen que venir. Tenemos que ser sacudidos. No porque estemos haciendo algo malo necesariamente, sino porque no estamos haciendo lo que deberíamos. Nuestros deberes espirituales los estamos cumpliendo. Orar. Puedes orar, interceder por la iglesia, clamar. O dices, no, yo nomás mando mis peticiones para que los hermanos tengan algo que hacer, ¿verdad? Yo les mando las peticiones. Los esclavos de oración. No, ¿qué estás haciendo o qué no estás haciendo? En nuestra historia vemos a este personaje, Ananías, el cual primero repela cuando Dios le dice, te voy a enviar a Pablo, quiero que vayas con él. Otra vez vaya Hechos 9 versículo 15. Entonces vea lo que Ananías hace. Primero está repelando, Señor, no sabes quién es, no sabes cómo es, no sabes lo que ha hecho. Y entonces en el versículo 15 dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Dios le dice a Ananías, Pablo sí va a cumplir la gran comisión. Note por favor, ¿dónde está la gran comisión? Que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Ahí está la gran comisión. Entonces cuando Ananías oye eso, asocia la gran comisión, y entonces dice en el versículo 17, y entró, Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo las manos dijo, hermano Saulo. Esta frase de Ananías es impresionante cuando le dice hermano. Ya no es el hombre malo, Señor, ese hombre es malo. No, ahora es mi hermano. Dios también trabajó en el corazón de Ananías. Señor, es malo. No, él va a cumplir la gran comisión, Ananías. Ah, bueno, entonces es mi hermano. Sabe, la iglesia debe estar comprometida con la gran comisión. Es increíble que el día de hoy la iglesia quiere volver al judaísmo, cuando Dios nos sacó de ahí. Es increíble que la iglesia quiere esconderse detrás de esas cosas cuando no ha entendido la gran comisión. Entonces tenemos que ir, tenemos que salir. Entonces Ananías lo que hace es, bueno, voy a orar por él. Inmediatamente que Dios le dice, él cumplirá la gran comisión, Ananías obedece. Incluso vemos a Pedro, después de todo este borlote, cumpliendo la gran comisión. En el mismo capítulo 9, después de que Dios trata con Pablo, vea versículos 32 al 42. Bueno, nos lo vamos a ir salteando, pero el versículo 32 dice, 9 verso 32, voy tantito, aquí está. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, fuera del territorio de Israel. Y halló ahí a cierto hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Y qué dice ahí? Muchachos, jóvenes, levántate y haz tu cama. Es algo poderoso. Y puedes decirle eso, mujer, invoca al poder de Dios, levántate y haz tu cama, ¿no? Y al instante se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, fuera del territorio, bueno, ya parte del territorio, pero los cuales se convirtieron al Señor. Y otro más, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Y entonces lo mismo, va ahí a ese lugar, llaman a Pedro y va Pedro a ese lugar y una vez más predica el evangelio. Ya Pedro estaba predicando el evangelio, ya no nada más en Israel, ya estaba saliendo fuera de los contornos de Israel, ya no estaba ahí. Y luego llega el capítulo 10. En Hechos 10 Pedro le predica a gente completamente gentil, completamente. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Había comprendido y pudo transformar su vida y pudo transformar su mentalidad en base a lo que había recibido. A final de cuentas, ya voy concluyendo,
en Hechos 9, verso 8. A final de cuentas, vea lo que pasó. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. A final de cuentas, Pablo sí entró en Damasco, pero ya no con el propósito que tenía. Pedro entró transformado. Me hablaban de una iglesia en Canadá donde la iglesia se puso a orar 24 horas durante no sé qué tanto tiempo. Estaba ahí un avivamiento de oración y gente que se asomaba nada más y entraba para ver, caía al suelo por la presencia de Dios y empezaba a clamar a Dios pidiendo perdón por sus pecados, simplemente por entrar. Hermanos, una iglesia avivada puede traer una plena transformación. En Damasco Dios transformó a Pablo, no en Jerusalén. Ojo, en Damasco o camino a Damasco Dios transformó a Pablo, no en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había dejado de cumplir el propósito de Dios. Damasco no. Damasco estaba cumpliendo el plan de Dios. Y ve entonces lo que dice el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo cambió en Damasco, no cambió en Jerusalén. Y nótese que Jerusalén era una iglesia completa, era una iglesia de milagros, la presencia de Dios estaba ahí. Pero a pesar de, la iglesia, al no cumplir con ese mandato de la gran comisión, tuvo que ser perseguida. Y Pablo no fue transformado. Pablo fue transformado en Damasco. En Damasco su corazón cambió. Aún Ananías, la actitud de Ananías es esa actitud que dice, bueno, porque a lo mejor estamos en Damasco, estamos predicando a gentiles, ¿por qué le vamos a predicar a un judío? Pero entendió, bueno, Señor, es tu instrumento, tú lo usas. Es interesante. Aún Ananías estaba viendo la gloria de Dios. Aún Ananías pudo ver cómo Dios transformó la vida de Pablo yendo a Damasco. Así que Dios tumbó a Pablo de su caballo, le dejó prosperar en algún lugar. ¿Y qué tenemos que entender? Las pruebas se levantan en nuestra vida, no porque estemos haciendo algo malo necesariamente, sino porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si empezamos a hacer cambios, seguro que veremos la gloria de Dios. Y tus enemigos pueden ser transformados por el poder de Dios. Dios tiene ese poder. Tú puedes ser Damasco. Tú puedes ser ese lugar donde, cumpliendo con la voluntad de Dios, aún tus enemigos caen a tierra, porque Dios está a tu favor. Dios siempre está con nosotros, pero Dios no da por inocente al culpable. Pues aunque seamos cristianos, si estamos haciendo algo malo, Dios no va a estar a tu favor. Tú puedes decir, ¿por qué si soy cristiano? Quítate la idea del amuleto. Vengo a la iglesia para que me vaya bien. Invoco el nombre, hasta usamos el nombre de Jesús ya como amuleto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pareciera magia. Pero no funciona así. No funciona así. Gente que se duerme con la Biblia bajo la almohada porque tiene pesadillas y piensa que si mete la Biblia bajo la almohada no las va a tener. Va a estar peor. Porque no es un amuleto. O sea, si tienes pesadillas, o estás cenando muy grave, o tienes una puerta abierta al diablo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Cierra la puerta. Necesitamos cambiar cuando hay tribulación. Necesitamos cambiar cuando estamos en pruebas. Analizar por qué estoy en esta situación. Si soy necio, voy a decir, los demás son culpables, yo no. Como leí un meme, a todos los que he ofendido en el 2023, pórtense bien para no ofenderlos en el 2024. Estamos en esa actitud. Cambien ustedes, yo no. Pero a Dios no te lo haces menso. Dios no da por inocente al culpable. Y si tú dices, ¿por qué me corren de todas las iglesias? Porque tú estás mal. Porque tú eres el problema. ¿Por qué las mujeres me odian? Cambia. ¿Por qué nadie me habla? Cambia.
No puede ser que todos estén mal y yo esté bien. Con Dios no nos libramos de esta. Dios no da por inocente al culpable. Entonces soy cristiano, ok, pero necesito vivir bajo las reglas de Dios. No es que yo sea cristiano y todo cambia mágicamente. No, soy su hijo, tengo esa bendición, pero ahora tengo que obedecer. Ahora tengo que vivir bajo sus lineamientos y entonces podremos ver la gloria de Dios sobre nosotros. A final de cuentas, el propósito de Dios en las pruebas no es destruirte, sino corregirte, para que lleguemos y nos alineemos al propósito que Dios tiene para nosotros. Si has entendido tu propósito, pues vamos a decir que ahí la llevas. Si no has entendido tu propósito, no te preocupes. Dios seguirá obrando en tu vida hasta que tú te alinees en el propósito que te tienes que alinear. Si tú traes un carro y vas manejando sobre pavimento, sobre algo pavimentado, el carro corre suavemente. Pero si te sales del pavimento y rozas con la terracería, se siente la vibración. ¿Qué haces? Te regresas al pavimento. ¿Tienes la vibración de las pruebas? Regrésate al pavimento. ¿Por qué estás ahí? Dios no te quiere ahí. Pero si yo culpo a los demás, no va a haber cambios. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. No te fijes en los demás. Deja que Dios hable con ellos. Póngase de pie, por favor. Viene mi hija preciosa que hoy cumple años. Cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios de tus pruebas. ¿Por qué estás en pruebas? ¿Por qué has hecho algo malo? Si sabes que has hecho algo malo, pues no hay vuelta de hoja. Tienes que arrepentirte de tu pecado, cambiar, corregir. Pero tal vez no has hecho algo malo, pero la enseñanza de hoy es que no estás haciendo lo que deberías. Podríamos decirle al Señor: ayúdame a entender. Quizá no he entendido, no he querido ver. A veces somos muy necios y no vemos con claridad. Ayúdanos a ver, Señor, con claridad. Ayúdanos a cambiar. Precioso Señor, ven a nuestras vidas. Si tienes un conflicto con alguien, ¿por qué no lo empiezas a bendecir? Bendice a esa persona que ha lastimado tu corazón o te ha hecho daño, que no puedes tú sobrellevar. Precioso Señor, ven. Espíritu Santo, ven. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Tómate un tiempo para hablar con Dios. Saca tu frustración al Señor. Toma un tiempo, tómalo en serio. Saca tu frustración al Señor. Oh, precioso Rey, precioso Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Redargúyenos, corrígenos, cámbianos, transfórmanos. Oh, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, Señor. Trae sanidad al corazón. Yo veo, percibo en mi espíritu gente con dolor en su corazón, gente lastimada por lo que te han dicho, por lo que te han hecho, porque no comprendes por qué no te salen las cosas. Hoy dile al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero que hagas tu obra en mí. Ayúdame a ver lo que tengo que cambiar, lo que tengo que corregir. Pero tú estás conmigo.
Sana los corazones heridos, Señor, en esta hora. Sana los corazones heridos. Sana los corazones heridos. Espíritu Santo, oh, te invocamos, Señor. Llénanos, Señor. Conmigo está. Haz de este canto tu oración. Tu amor nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado. Tómense de las manos. Muchas veces nos sentimos solos, pero el tomar la mano de tu hermano, quiero que sepas que tú no estás solo. El pueblo de Dios está contigo, tus hermanos en Cristo están contigo, Dios está contigo. Empieza a interceder por la persona que tienes a tu lado. Empieza a orar por él, por ella. A lo mejor tú sabes si tiene problemas o no, pero tú empieza a bendecir a esa persona. Dale gracias a Dios por su vida. Aleluya. Espíritu Santo, hay un espíritu de consuelo que Él va a traer sobre ti. Tú tienes que saber que Dios no está enojado contigo, que su disciplina no es porque está enojado contigo, sino porque te ama. Dios al que ama disciplina. Que las pruebas que pasamos es por su amor. Entonces dale gracias a Dios porque Él te ama, y dale gracias a Dios por la vida de tu hermano o hermana que tienes al lado, porque vive en el amor de Dios. Muévete, Espíritu Santo. Tú trae consuelo a nuestros corazones. Aquella persona que se siente sola, herido, lastimado o lastimada, sánale hoy, Señor. Haz tu obra, precioso Espíritu Santo. Muévete en el poder de la unidad de la iglesia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete con autoridad. Haz tu obra, Señor. El que cree en ti vivirá. Tú das vida al que muerto está. Con poder me levantarás, y el pasado no me puede atar. En ti está mi libertad. Sí, mi Dios. El que cree en ti vivirá. Aleluya. Tú das vida al que muerto está. Con poder me levantarás, y el pasado no me puede atar. En ti está mi libertad. En ti está mi libertad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él está con nosotros. Amén. Y creo que puedo terminar con esta frase: o te tumba Dios del caballo, o mejor te caes solito. Que Dios les bendiga. Oh, aleluya.
Esta semana tuve que lidiar con algunas situaciones donde alguien me decía, es que si ella no hubiera hecho esto, entonces esto no hubiera pasado y yo no me hubiera enojado. Y a veces queremos tener el control de las circunstancias. Es que si tú no hubieras hecho esto, yo no me hubiera enojado, o yo no hubiera gritado, o yo no me hubiera quedado mal ante estas personas. Hermanos, es necesario, como hoy decía Pastor Antonio, no podemos echarle la culpa a las demás personas de cómo nosotros reaccionamos mal ante las circunstancias de la vida. Tenemos que cambiar. Dios nos está tirando del caballo. Así es que en el momento en que te empieces a enojar y quieras decirle, es que tú no hubieras hecho esto, ya estás controlando y estás bajo un espíritu de hechicería. Y tienes que soltar eso. Tú no puedes controlar cómo las personas reaccionan o dicen o esto. Lo que podemos hacer es controlar a la presencia de Dios y buscando que Él controle nuestros sentimientos. Ya estoy en esta situación, Jesús, ¿cómo quieres que yo reaccione? Ayúdame, cambia mi carácter, cambia mi manera de percibir la vida. Ayúdame, Dios lo puede hacer. Este miércoles a veces uno se cansa de invitar, ¿sabe? En el elevador, siempre invito a alguien a la iglesia. Y a veces llega el momento en que estás al lado de alguien que no viene a la iglesia y dices, ya para qué le digo, no va a venir. Y me impactó lo que el Señor hizo ayer con los niños y cómo Dulce invitó a unas niñas que estaban aquí al lado. El miércoles, mientras yo iba al baño, una mujer me preguntó por una clase y le dije, no sé, pero aquí somos una iglesia, te invito. Esa mujer llegó, entró el miércoles. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Ella pasó, fue la única, y después pasó otra persona, pero pasó ella, hermanos, recibió a Cristo y recibió las lenguas. Dios está haciendo algo entre nosotros, ¿sabe? Protejamos, cuidemos lo que Dios está haciendo como iglesia en nuestra vida. Ya no pidas, cambia a mi marido, cambia a mi esposa, cambia a mi madre. Cambia tú. Como tu madre sea, tú no puedes cambiarla, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas ante lo que ella dice o habla, y bendecirla y honrarla, no faltarle el respeto. Y si está equivocada, con amor decirle, así no son las cosas. Podemos hacerlo, ¿verdad, hermanos? Con el poder del Espíritu Santo. Levanta tu mano derecha, vamos a ser bendecidos. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a los jóvenes, bendigo a los matrimonios. Declaro que hay comunión entre ellos. Declaro, Señor, que no hay, si hay malos entendidos, estos se arreglan hoy. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que los jóvenes se apartan del mal y que cada uno de nosotros, Señor, solito estamos delante de ti, Señor. No tienes que tirarnos del caballo. Aquí estamos levantando nuestra mano diciendo, haz con nosotros, haz conmigo lo que tú quieras. Queremos reivindicar nuestro camino. Bendigo a cada persona que viene por primera vez a este lugar, a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias que se atravesaron para que no llegaran, están aquí y les bendigo, Señor. No salen de aquí como llegaron. Tu presencia está con nosotros, con los matrimonios, con los jóvenes, con los niños, con los de pecho, con los ancianos y ancianas. Y declaro que en esta semana verás el triunfo de Dios en tu vida, en tu carácter, en tu temperamento, en tu matrimonio. Habrá hoy solución a tus problemas. Gracias, Señor, porque ya los recibimos. En el nombre de Jesús recibimos esta bendición. Y todos decimos amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Estamos despedidos.